Hola, Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Bueno, así el Señor previene con las cosas que ocurrirán al final de los tiempos, pero también en otros momentos de la historia, porque no hace falta que sea al final de los tiempos, aunque la Iglesia quiera colocar estos pasajes del Evangelio cuando va acabando el año, para recordar la segunda venida del Señor al final de los tiempos. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Y el Evangelio de la misa de hoy, cuando ya faltan pocos días para que termine el año, recoge una parte del discurso del Señor en el que hace referencia, como decía antes, a los acontecimientos finales de la historia. En esta larga alocución se entremezclan diversas cuestiones relacionadas entre sí. La destrucción de Jerusalén, que ocurrirá 40 años después. Realmente es sorprendente. El templo de Salomón era mucho mejor que el templo que construyó Herodes, ¿no? Y tardó menos tiempo, creo, que en hacerlo. Pero ese también fue destruido cuando el emperador de Babilonia llegó y arrasó aquello. Y este templo vuelve a ser destruido en el año 70, por eso decía de 40 años después de lo que el Señor está hablando, pues fue también destruido. Pues no quedó muy claro si los propios judíos asediados por los romanos o los propios romanos, pero quedó todo destruido. Y está el Señor hablando de esto y a la vez está hablando del final del mundo, la segunda venida de Cristo, llena de gloria y de majestad. Ayer leíamos en el Apocalipsis cómo el Señor vendrá sobre una nube, Rey de paz y de justicia. Y Jesús, en tercer lugar, anuncia también las persecuciones que sufrirá la Iglesia y las tribulaciones de sus discípulos. Por eso, este pasaje del Evangelio nos exhorta el Señor a perseverar, nos exhorta a vivir la virtud de la paciencia, que es parte de la virtud de la fortaleza. La paciencia en las cosas extraordinarias, estas persecuciones, estas dificultades, esos sufrimientos, esas muertes, pero también la paciencia, a pesar de los obstáculos que se puedan presentar en nuestra vida. Impaciencia vestra
posidebitis animas vestras. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Los apóstoles recordarán más tarde la advertencia del Señor. No es el siervo mayor que su Señor. Tu Señor todas las cosas nos las ha dejado clarísimas, tanto a los apóstoles como a nosotros. Se puede decir que no nos has engañado en ningún momento, ni has sacado ninguna carta de la manga, sino que siempre en todo momento nos has manifestado las cosas con claridad. Por eso nos exhorta a la paciencia, a la perseverancia, a pesar de los obstáculos que se puedan presentar. Y los apóstoles lo recordarán, no es siervo mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Con todo, estas tribulaciones no escapan a la providencia divina. Dios las permite porque se dan ocasión de bienes mayores. La Iglesia se fue enriqueciendo en el amor de Dios y salió siempre vencedora y fortalecida en todas las persecuciones. Y tuvo bastantes persecuciones en los primeros siglos. Bueno, y después, y ahora, porque la Iglesia ahora sigue siendo perseguida. Como lo había anunciado el Señor, en el mundo tendréis grandes tribulaciones. Pero tened confianza, yo he vencido al mundo. Bueno, uno puede estar viviendo en un ambiente acogedor, alrededor, en el que no se presenta ninguna de esas contradicciones. Pero si sale al mundo exterior, fuera, pues comprueba que las contradicciones las hay, las dificultades las hay. Y hay que personas que son, digamos, entre comillas, dejadas de lado, despreciadas o incluso asediadas por vivir cristianamente. Bueno, puedo decir que como he tratado a personas de distintas profesiones y distintos sitios, te puedo contar como a veces el ambiente en el que se encuentran no es un ambiente nada favorable. Por empezar, a la Iglesia Católica. Y después, pues a las familias numerosas, después a vivir cristianamente. Bueno, pues esto es la realidad que nos rodea ahora. En este caminar en que consiste la vida vamos a sufrir pruebas diversas. Unas que parecen grandes y otras de poco relieve, en las cuales el alma debe salir fortalecida con la ayuda de la gracia. Ya digo que la virtud de la paciencia es parte de la virtud de la fortaleza. Y esas contradicciones vendrán unas veces de fuera, con ataques directos o velados, de quienes no comprenden la vocación cristiana, de un ambiente paganizado, adverso, o de quienes expresan una verdadera oposición a todo lo que a Dios se refiere. En otras ocasiones surgirán de las limitaciones propias de la naturaleza humana, que no permiten tantas veces alcanzar un objetivo, sino es a base de un empleo continuado de sacrificio, de tiempo. Puedo poner ejemplos recientes, pero no voy a ponerlos, porque a lo mejor podéis conocer a algunas de las personas que pongan estos ejemplos y mejor no ponerlos. Pueden venir dificultades económicas, familiares, pueden llegar la enfermedad, el cansancio, el desaliento. Ayer me escribían de un sacerdote de mi edad, como de hecho estuvimos en Roma juntos, aunque no nos tomamos el mismo turno de ordenación, que está muy malito.
y que, bueno, pues que puede fallecer pronto. La paciencia es necesaria para perseverar, para estar alegres por encima de cualquier circunstancia. Y esto será posible porque tenemos la mirada puesta en nuestro Señor, que nos alienta a seguir adelante, sin fijarnos demasiado en lo que querría quitarnos la paz. Sabemos que en todas las situaciones la victoria está de nuestra parte. Me acabo de acordar de la experiencia de San Pedro con el famoso Quo Vadis, ¿no? Domine, ¿a dónde vas, Señor? Pedro, que huía de Roma por las persecuciones, el Señor que volvía a Roma, iba a Roma, entraba en Roma. Pues padecer de nuevo. No hemos de huir de las contradicciones, de las dificultades, primero porque no podemos huir, y segundo porque si huimos, la única forma de huir es dejar de ser hijos de Dios, cristianos. Don Álvaro, el beato Álvaro del Porcillo, nos cuenta dos anécdotas donde se muestra la paciencia del fundador de la obra. Un chico joven que por sus rarezas psíquicas todos sus compañeros le evitaban, pedía la atención pastoral de San José María. Él le dedicaba mucho tiempo y cariño, permitiéndole sus desahogos enfermizos que solo buscaban el ser escuchado, sin pretender ningún consejo, que habría sido del todo inútil, dice el beato Álvaro. Contaba después que mientras el chico le hablaba largamente, él rezaba por su salud física y espiritual, yéndose el chaval agradecido y contento. Algo parecido sucedía con un sacerdote mayor que se encontraba solo a causa de su mal carácter. Don José María le invitaba los miércoles a comer en honor a San José y le trataba con exquisita delicadeza, como si fuera el mismísimo patriarca ante el asombro de los estudiantes que vivían en la residencia. A un hijo suyo que se había enfadado por un pequeño tropicio material, unos candelabros que habían reparado de modo defectuoso y estaban un poco torcidos, le indicó cómo podía colocarlos provisionalmente antes de volverlos a reparar. Y le dijo: hijo mío, si yo hubiera tenido con vosotros la misma paciencia que tú has tenido con los candelabros, ahora estaría solo. Bueno, esto de candelabro me ha recordado que ayer en un grupo de WhatsApp de los sacerdotes del arciprestazgo, uno de ellos decía: si alguien tiene una menorá que me la pueda prestar estos días, y ponía entre paréntesis, por si alguien no sabía lo que era un menorá, un candelabro judío. Y yo pensé, ¿para qué quiere este cura un candelabro judío ahora en el tiempo de Adviento que empieza el próximo domingo? Pero bueno, pues hijo mío, si yo hubiera tenido con vosotros la misma paciencia que tú has tenido con los candelabros, ahora estaría solo. Está publicado en entrevista sobre Monseñor Escrivá Balaguer o San José María. Bueno, San José María no. Bien, la paciencia, según San Agustín, es la virtud por la que soportamos con ánimo sereno los males. Y añadía: no sea que por perder la serenidad del alma abandonemos bienes que nos han de llevar a conseguir otros mayores. Claro, van concatenados. Y esta virtud que lleva a soportar con buen ánimo, por amor a Dios, sin quejas, los sufrimientos físicos y morales de la vida. Frecuentemente tendremos que ejercerla sobre todo en lo ordinario, quizá en cosas que parecen triviales, pues un defecto que nos acaba de vencer, aceptar que las cosas no salgan como nosotros querríamos, los imprevistos que surgen, el carácter de una persona con la que hemos de convivir en el trabajo, gente bien dispuestas pero que no entienden, aglomeraciones en el tráfico, los retrasos de los medios públicos de transporte, llamadas imprevistas que impiden terminar el trabajo a su hora, olvidos. Bueno, ayer, como está reunida la Conferencia Episcopal Española, la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, pues el nuncio
de su santidad en España, le dirigió unas palabras a los señores cardenales y obispos españoles, y entre las cosas que hacía referencia al grado índice de suicidios entre los jóvenes en España. La paciencia es una virtud bien distinta de la mera pasividad ante el sufrimiento. No es un no reaccionar, ni un simple aguantarse. Es parte de la virtud de la fortaleza y lleva a aceptar con serenidad el dolor y las pruebas de la vida, grandes o pequeñas, como venidos del amor de Dios. Señor, queremos identificarnos con tu voluntad y eso nos permite mantener la fidelidad en medio de las persecuciones y de las pruebas. Y eso es el fundamento de la grandeza de ánimo y de la alegría de quien está seguro de recibir unos bienes futuros mayores, dice Santo Tomás de Aquino. Porque, bueno, con vuestra paciencia salvaréis vuestra alma. Bienes mayores. Son diversos los campos en los que el cristiano debe ejercitar esta virtud. Consigo mismo en primer lugar, puesto que es fácil desalentarse ante los propios defectos. Bueno, todos tenemos experiencia, ¿verdad? Que se repiten una y otra vez sin lograr superarlos del todo. Yo pensaba que era otro santo, pero el otro día preparando la meditación descubrí que era de San Antonio. En la vida de San Antonio hay un episodio que describe de manera muy impresionante este perseverar con paciencia hasta que se disipe la niebla. Esto lo cuenta el cardenal Schönborn, que es el cardenal de Viena. Después de un prolongado tiempo de tentación, Antonio pregunta en tono de reproche: Señor, ¿dónde estabas tú durante todo ese tiempo? ¿Por qué no te manifestaste enseguida para aliviar mis sufrimientos o para alejar las tentaciones? Y entonces escucha una voz que allí estaba Antonio, aguardaba viendo tu lucha. Esto lo publicó el cardenal Schönborn en ese libro suyo, Amar a la Iglesia. Es necesario saber esperar y luchar con perseverancia a pesar de nuestros defectos. Y uno puede pensar, pero ¿cómo voy yo a ayudar a los demás si yo tengo los mismos defectos? Si llevo más años que ellos luchando por apartar o por vencer o por que desaparezcan los mismos defectos. Pues sí, claro que les puedes ayudar a los demás, aunque tú tengas los mismos defectos. Primero porque ya tienes experiencia de lucha y en segundo lugar porque tú no aconsejas a los demás por tus defectos o por tus virtudes. Te aconsejas a los demás por tu oración. Por tu oración, por tu trato con el Señor, por tu experiencia en la oración. La superación de un defecto o la adquisición de una virtud de ordinario se consigue a base no de violentos esfuerzos, sino de humildad, de confianza en Dios, de petición de más gracias, de una mayor docilidad. A mí me sorprendió mucho una homilía del Papa emérito Benito XVI, cuando era todavía obispo, en la que hablaba de San Francisco de Sales y de Calvino, los dos situados en el mismo lugar, en alrededores de Ginebra. San Francisco de Sales afirmaba que es necesario tener paciencia con todo el mundo, pero en primer lugar con uno mismo. Y la falta de paciencia con uno mismo se expresa cuando tiramos la toalla o cuando estamos enfadados y lo manifestamos con los demás y la culpa no es de los demás, que a lo mejor pueden tener reacciones que sean un poco chinchantes o chinchorras,
pero en el fondo es porque nosotros estamos enfadados con nosotros mismos. La paciencia también con quienes nos relacionamos más a menudo, sobre todo si por cualquier motivo hemos de ayudarles en su enfermedad, en su formación. El otro día, o este verano fue, le preguntaba yo a un sacerdote por unos conocidos que me comentaba que ya hayan fallecido. Dije, bueno, pues recuerdo que tenían 2 hijos muy enfermos. Que vamos, que eran incapaces de valerse por sí mismos en nada. Y que constantemente el matrimonio tenía que estar atendiéndoles. Constantemente me dijo, sí, recuerdo. Y que lo atendían con gran cariño, pero años y años y años, ¿eh? Y después me contó, dijo, bueno, pues tú no te acuerdas que también había una tercera hija, que era menos, pero bueno, que también, y que cuando murió el marido, pues la mujer siguió cuidando de la hija y después se murió también la hija. Y la viuda, la mamá se quedó sola y estaba muy triste, pues porque se había quedado sin poder ayudar a nadie, vamos a decirlo así. Pues hay que contar con los defectos de las personas que tratamos. A veces con el mal genio, con falta de educación, suspicacias, que sobre todo cuando se repiten con frecuencia, podrían hacernos faltar a la caridad, romper la convivencia o hacer ineficaz nuestro interés en socorrerles. Por ejemplo, con la corrección fraterna. Y la caridad nos ayudará a ser pacientes, sin dejar de corregir, cuando sea el momento más indicado y oportuno. Sonreír, dar una buena contestación ante una impertinencia. A lo mejor vemos en esa impertinencia o en esa mala contestación o lo que sea, una oportunidad muy buena para asestarle un golpe, ¿no? Y demostrarle que ni nos agradece nada, ni se entera de nada, y al contrario, pues es merecedor de la mala contestación o de dejarle de lado. Y tenemos que tratar a los demás siempre que lleguen al corazón del Señor, que nos mirará con especial aprecio y amistad. Tratar a los demás como les trata Cristo. Paciencia con aquellos acontecimientos que llegan y que no son contrarios por la enfermedad que va llegando. Ayer me contaba un papá de familia que ahora está todo un mundo con mucha epidemia de bronquiolitis, ¿no? Bueno, y él que tiene 5 o 6, el pequeño, el recién nacido, pues lo tuvieron que llevar al hospital. Él estaba trabajando porque no puede permitirse estar de baja, porque es autónomo, y la mujer pues estaba en el hospital con el bebé, que estaba allí, pues una vía, el pobrecito, una cosita así pequeña, con una vía que le salía de aquí ya, y con el oxígeno en las naricitas, y en cambio pues su mujer allí, de vez en cuando pedía que alguien la sustituyera para poder venir a casa y ver a sus hijos, que ya varios días sin verlos, y poder cambiarse un poco. Él terminaba de trabajar y llegaba a casa, y ya la suegra o la mamá pues dejaba a los niños, y él ya se dedicaba a estar con los niños hasta la noche. Bueno, pues ahí se han pasado una semana larga, 10 días, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? No te vas a quejar, sino al contrario, cuidar. Y un profesor del Prado que está frecuentemente en el hospital con su hijo. Bueno, y un papá que viene por aquí que se ha pasado la Navidad pasada y el Año Nuevo y todo se la pasaron en el hospital del hijo. Vamos. Me acuerdo porque fui allí a estar con él y a llevar la comunión al niño, y me contaba cómo había celebrado el Año Nuevo. Bueno, pues tener la paciencia con la enfermedad, con la pobreza, con el excesivo calor o frío, ahora que empiezan los fríos,
el teléfono que no funciona o no deja de comunicar, el excesivo tráfico que nos hace llegar tarde, una visita que se presenta en el momento menos oportuno. Bueno, pues estas cosas ocurren y seguirán ocurriendo, ¿eh? Son las pequeñas adversidades, quizá no muy trascendentales, que nos llevarían a reaccionar quizá con falta de paz. Y ahí nos espera el Señor. En esos pequeños sucesos se ha de poner la paciencia, manifestación del ánimo fuerte de un cristiano que mira a Cristo en la cruz. La caridad es paciente, dice San Pablo, la caridad está llena de paciencia. Y al mismo tiempo esta virtud que es el gran soporte de la caridad, sin el cual no podría subsistir. Y para el apostolado, singular manifestación de la caridad, la paciencia es absolutamente imprescindible. Cuánta gente que nos da plantones, cuánta gente que no contesta los WhatsApp, cuánta gente que nos hace esperar, cuánta gente que cuando contesta ya es un poco tarde, o bien, pues bueno, y así tantas cosas, ¿no? Como decíamos antes, la paciencia va de la mano de la humildad. Un cristiano que iba la virtud recia de la paciencia, decía, un autor en el Evangelio de San Juan, Sánchez de Alba, un cristiano que lleva la virtud recia de la paciencia no se desconcertará al advertir que quienes les rodean dan muestra de indiferencia por las cosas de Dios. Sabemos que hay hombres que en las capas subterráneas guardan como en la bodega los buenos vinos, unas ansias incontenibles de Dios que tenemos el deber de desenterrar. Ocurre, sin embargo, que las almas, la nuestra también, tienen sus ritmos de tiempo, su hora, a la que hay que acomodarse como el labrador a las estaciones y al terruño. ¿No ha dicho el Maestro que el reino de Dios es semejante a un amo que salió a distintas horas del día a contratar obreros a su viña? Pues sí. Tengo aquí una anécdota que no sé yo si es una anécdota o es un chiste, pero bueno. En una cafetería hace ya un tiempo un camarero temía la llegada de cierto cliente impertinente y bromista, siempre con la misma gracia. Buenos días, ponme un café con leche. Sí, señor. ¿Qué te debo? 1,20 €, señor. El cliente llevaba preparado dinero suelto en moneda, 12 monedas exactamente de 10 céntimos. Y pagaba lanzándolas de una en una a lo largo de toda la barra de la cafetería, lo que obligaba al pobre camarero a recogerlas con paciencia. 1, 2, 3, 4, contaba el cliente. Pero llegó el día en que el camarero creyó poder vengarse. Buenos días, ponme un café con leche. Señor, ¿qué le debo? 1,20 €, señor. En ese momento el camarero ve, no sin asombro, que el cliente deposita sobre la barra una moneda de 2 € y otra de 20 céntimos para facilitar el cambio. Esta es la mía, pensó el camarero. Recogió las monedas y le dio el cambio de 12 monedas de 10 céntimos de este modo. 1, 2, 3, al tiempo que las esparcía por toda la barra como lo hacía el cliente habitualmente, con sonrisilla maliciosa. Una vez terminado el asunto, el cliente dijo: por favor, camarero, ponme otro café con leche. Y claro, ya imagináis qué pasó, ¿no? Bien, realmente no se trata de chinchar a los demás, ni poner a prueba la paciencia de los demás, ni de fastidiar a los demás, ni hacerse el graciosillo con los demás. Porque hay cosas que a los demás no le hacen gracia. Lo que a ti te puede hacer gracia, lo que en tu tierra puede ser simpático, a lo mejor en otro sitio no. Con lo cual hay que también saber qué es lo que a una persona le hace gracia y qué es lo que no le hace gracia. Sobre todo si nos lo dice con la cara. Hemos de comprenderle, hemos de ayudarle, no se trata de chinchar a la gente. En cierta ocasión, San José María se enteró que a un alumno del Colegio Romano le llamaban así, chinchorro, tenían puesto el mote y se molestó y dijo: no me gusta que pongáis motes y tal.
igual, les corrigió. Y al cabo de un tiempo, estaban otra vez esos hijos suyos y tal, y le dijo, ¿sabéis que vuestro hermano es bastante chinchorro? Pues es verdad, es decir, que era así, estaba muy bien puesto. Pero no se trata de poner motes. Si tenemos paciencia, seremos fieles. Salvaremos sus almas y también las de muchos otros que la Virgen, nuestra Madre, pone constantemente en nuestro camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.